Hay un viejo refrán que dice que en la noche todos los gatos son pardos. Y es verdad, en la oscuridad se pierden los detalles. Un mínimo haz de luz hace que las formas, los colores, las texturas aparezcan ante la vista. Pero, ¿cuánta potencia se necesita para ver bien? La metrología persigue el equilibrio entre la intensidad luminosa, el menor consumo de energía posible y la eficiencia de las luminarias. Encontrar la justa medida, de eso se trata. Desde siempre la luz ha acompañado las actividades humanas y ha determinado en muchos casos su dinámica. En el principio de la historia, los hombres y las mujeres se valían de la luz natural y adaptaban sus tareas al ritmo del día. La noche fue un límite, hasta que dejó de serlo. Y justamente ocurrió cuando se hizo la luz. Históricamente, la iluminación artificial se basó en distintos principios. La primera forma de generar luz que conoció la humanidad fue a través del fuego. El secreto de la vela o de la lámpara de aceite era la combustión, una reacción química de oxidación rápida que produce un desprendimiento de energía en forma de calor y luz. Así se alumbraba a la gente, hasta que llegó la electricidad. Entonces se cambió la llama de la vela por la incandescencia de un filamento. Primero fue de carbón y luego de tungsteno. Más adelante aparecieron las típicas lámparas de neón o las luces de xenón, que después fueron superadas por la iluminación a base de fuentes de estado sólido, diodos emisores de luz, o sea, los modernos LEDs. La metrología fue clave para sustentar el avance de las diferentes tecnologías de iluminación basadas en la electricidad. Y una de las formas en las que colaboró con ese desarrollo fue midiendo distintos aspectos de la luz. Medir la luz. Ese es trabajo de los metrólogos. Y cuando hablamos de luz, entramos en el terreno de las ondas, la radiación y los espectros. La luz es un tipo de energía que se desplaza por el espacio en forma de ondas de distintas dimensiones. Estas ondas se generan en el cruce de dos campos diferentes, el campo eléctrico y el campo magnético. Juntos conforman el espectro electromagnético. La luz es solo la porción de este espectro que puede ser percibida por el ojo humano. El resto queda en el plano de lo invisible. Pero está, e incluso tiene sus efectos. Como el daño que pueden provocarnos los rayos ultravioletas si miramos directo al sol. Desde la antigüedad, los hombres han intentado entender qué es eso que llamamos luz. Y los científicos de todas las épocas fueron desarmando su estructura. Es que para poder medir la luz es necesario conocer sus propias reglas. El artista observa los efectos de la luz en su obra sin cuestionarse las propiedades de la intensidad luminosa. Para el científico, en cambio, lo importante es estudiar cada uno de sus atributos.
Una de sus propiedades es la que nos permite ver los objetos. Se trata de la reflexión. ¿Cómo funciona? Cuando un haz de luz incide sobre una superficie reflectante, es decir, una superficie que no absorbe los rayos, parte de esa luz incidente se va a reflejar y va a permitir, cuando llegue a nuestros ojos, que veamos los objetos que nos rodean. Esa luz incidente, la que llega a la superficie del objeto y luego se refleja, se puede medir. ¿Cómo? A través de un espectrofotómetro, un instrumento que permite determinar la concentración de luz, por ejemplo, sobre las telas. Pero existen diferentes tipos de reflexión. Cuando el área del objeto que refleja la luz es lisa y brillante, y el ángulo de reflexión es igual al ángulo del haz que incide sobre la superficie, se da el fenómeno conocido como reflexión especular. En cambio, si la luz incide sobre una superficie rugosa, el efecto va a ser diferente. La luz se refleja en distintos ángulos, siempre en línea recta. Es la reflexión difusa. Pero ¿qué sucede cuando un rayo atraviesa dos medios de distinta densidad, como el aire y el agua? Al cambiar de dirección se produce un fenómeno diferente, la refracción. ¿Por qué cambia de dirección? Justamente porque cambia de velocidad. Por ejemplo, cuando pasa del aire al agua. De modo que la refracción tiene que ver tanto con la velocidad como con el ángulo de incidencia. Un ejemplo de este fenómeno se ve cuando se sumerge un pincel en un vaso con agua y el pincel parece quebrado. También se produce refracción cuando la luz atraviesa capas de aire a distintas temperaturas. Los espejismos son producidos por un caso extremo de refracción, denominado reflexión total. Para calcular la refracción, los metrólogos utilizan un instrumento que mide la densidad de los líquidos. Es el refractómetro. Cuanto más denso es el líquido, mayor es el fenómeno de refracción. Reflexión, refracción. La luz se ajusta a sus leyes y tiene sus características. Cuando se presenta en forma de rayos solares es blanca. Sin embargo, con un artilugio que parece magia, pueden surgir los colores. Pero no es magia, es física pura. En la Inglaterra del siglo XVII, el gran Isaac Newton advirtió que en ciertas circunstancias la luz blanca sufría una descomposición y se modificaba. Newton era un verdadero artista de la ciencia y para realizar su experimento utilizó un prisma de vidrio. Observó que la luz blanca se descomponía en distintos elementos, los colores, y así fue el primero en hablar de espectro luminoso. Sin saberlo, Newton estaba manipulando el concepto de radiaciones monocromáticas. Sus estudios fueron la base para el desarrollo de los instrumentos conocidos como monocromadores, que sirven para descomponer un haz de luz policromático en sus componentes monocromáticos y obtener el valor de su intensidad. Los metrólogos los utilizan para calibrar los instrumentos de medición y asegurarse que respondan correctamente a cada una de las longitudes de ondas lumínicas. En el siglo XIX, otro artista, pero de las letras, se interesó por la naturaleza de los colores con la misma pasión que en la escritura. Era el alemán Johann Wolfgang von Goethe, autor del Fausto. Además de que su nombre trascendiera como escritor, resultó ser un gran científico. En 1810 publicó su teoría sobre los colores, en la que sostenía que los colores hacen su aparición pura y simplemente como fenómenos en la frontera entre la luz y la oscuridad. Su intención era representar más que explicar. Goethe veía al color como la resultante de la interacción entre la luz y la sombra. Pero su teoría no tuvo gran aceptación en el ámbito científico.
A lo largo de la historia, muchos otros estudiosos intentaron discernir qué son los colores y cuál es el lugar físico en donde aparecen. ¿Están acá? ¿Están en mis ojos? ¿O son parte del espectro luminoso? Fue recién en 1852 cuando, de la mano del alemán August Berg, se pudo describir en términos matemáticos que el color era el resultado de una de las propiedades de la luz, la absorción. Los objetos, más precisamente los materiales de los que están hechos, absorben en su superficie las longitudes de ondas de luz que viajan por el aire. El misterio del color se desarrolla justo ahí, en las ondas, pero no en las que el cuerpo absorbe, sino justamente en la longitud de onda que el material rechaza o refleja. Este color entonces llega a mi vista porque el resto de las ondas fueron absorbidas por la pintura y el rojo no. Hablamos de las ondas del espectro visible, por supuesto. El resto permanece en otro plano. El ojo humano solo descifra las ondas electromagnéticas que van desde el violeta hasta el rojo. ¿Pero qué colores ves cuando mirás? Para evitar que la definición de los colores estuviera atada a cada subjetividad, en 1931, en la ciudad de Viena, se definió el diagrama de cromaticidad de la CIE, la Comisión Internacional de Iluminación. Ese año los científicos realizaron una tabla para entender el color a través de cálculos matemáticos. De acuerdo con este diagrama, todos los colores están definidos según tres coordenadas cromáticas que denominaron X, Y y Z. El resultado de la suma de las tres siempre es 1. El blanco se obtiene cuando X, Y y Z están en partes iguales, o sea, 0,333. 3 son las cualidades que se utilizan para definir el color. La claridad es la radiación luminosa que recibimos del propio objeto. Y puede sonar una obviedad, pero un objeto es más claro cuando se aleja del negro en la escala de los grises. La segunda cualidad es el tono. Es lo que conocemos con el nombre común del color, y se refiere directamente a la longitud de onda que no es absorbida por el objeto. Verde, en este caso. Y la saturación es la proporción de blanco que existe en la mezcla. De la saturación depende justamente la pureza espectral del color. Ver para creer. La medición cuantitativa de la luz se realiza mediante instrumentos que emulan las características de percepción del ojo humano, la cantidad, la distancia y la intensidad de la luz. Los ojos ven y traducen para que el cerebro entienda. Y después los metrólogos le ponen valores a eso que el ojo ve. Y a lo que no ve también. Miden. Y para medir utilizan unidades de medida. El watt es la unidad radiométrica que mide la potencia total de una fuente de luz. Lo que se ve y lo que no se ve. En cambio, el lumen está asociado a las unidades de medida fotométricas, a la luz, a las ondas electromagnéticas que el ojo capta. Los metrólogos miden además la intensidad radiante de una fuente y también su magnitud fotométrica asociada, que es la intensidad luminosa. La intensidad luminosa es la cantidad de flujo luminoso que emite una fuente por unidad de ángulo sólido, que, a diferencia del ángulo que se dibuja en un plano a través de la intersección de dos rectas, es una figura tridimensional. Su unidad es la candela, que es una de las 7 magnitudes que conforman el Sistema Internacional de Unidades. Para entender cuál es la intensidad de una candela, podemos pensar en una vela y en una lámpara fluorescente compacta que emite alrededor de 1700 lúmenes. Si su flujo luminoso se emitiera de manera uniforme, tendría una intensidad luminosa en todas direcciones de 135 velas o 135 candelas.
Este aparato se llama radiómetro criogénico. Es un sensor de temperatura que sirve para medir la radiación. Para averiguar la potencia lumínica de un artefacto, los metrólogos hacen incidir un haz de luz sobre la superficie absorbente del radiómetro. El proceso se realiza en una atmósfera de vacío y a una temperatura de 269 grados Celsius bajo cero, y se emplean nitrógeno y helio líquido. El aumento de la temperatura que provoca la radiación que incide en el sensor interno del radiómetro se compara con el calor generado en un calefactor que tiene en su mecanismo. Y se busca ajustar la potencia eléctrica en el calefactor hasta que el calor que genera iguale el calor que produjo la radiación óptica. Esta es una prueba clara de que el calor y la luz son energías estrechamente relacionadas. Pero para medir la intensidad lumínica, primero hay que asegurarse de cuánto mide una candela. Con exactitud, claro. Porque a la metrología no le alcanza con saber que una candela tiene un valor aproximado a la llama de una vela. Se necesita toda esta máquina para obtener el patrón primario de medición de la candela. Y a través del radiómetro criogénico se calibran después los detectores secundarios. Al igual que todas las otras unidades de medición, la candela también tiene su historia. En 1860 se implementó la primera definición de la unidad de intensidad luminosa. Se materializó a través de lámparas de aceite de ballena, que en 1898 se cambiaron por lámparas a gas. En 1909 se realizó el primer intento exitoso de establecer una unidad reconocida internacionalmente. Se usó una lámpara de pentano. Solo en 1940 se lograron los primeros patrones basados en cuerpos negros, artefactos que simulan un material absorbente de radiación perfecto. Esta unidad fue llamada la nueva candela. En 1979 se llegó a la definición actual de la candela, la del Sistema Internacional de Unidades. Es la intensidad luminosa en una dirección determinada de una fuente que emite radiación monocromática a una frecuencia de 540 por 10 a la 12 Hz y tiene una intensidad radiante en esa dirección de 1 sobre 683 watts por estéreo radiante. ¿Cuál es la obsesión de precisar con tanta exactitud el valor de la intensidad luminosa? Hay una razón práctica. Es que en las ciudades no solo existe la polución ambiental, también se puede sufrir la contaminación visual. Cada calle, trabajo, taller o lugar público. Incluso los diferentes ambientes de una casa. Cada lugar necesita una intensidad de luz adecuada. Ni tan poco ni tan exagerado. Porque no es verdad que a mayor luminosidad vemos mejor. La utilización de la luz debe someterse a las leyes nacionales. La Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo establece los niveles de iluminación que deben utilizarse en distintos ambientes laborales. Existen también normas nacionales que consideran los parámetros de calidad del alumbrado vial y asignan en cada caso los niveles de iluminancia y las uniformidades de iluminación necesarias. Pero antes se analiza la velocidad de circulación de los autos en las calles, la presencia de peatones y su ubicación en barrios residenciales, comerciales, avenidas, autopistas o rutas. Los metrólogos estudian cómo iluminar un espacio teniendo en cuenta dos premisas: ahorrar energía e iluminar adecuadamente. Pero al mismo tiempo cuidan que se cumpla la regulación vigente. Este aparato se denomina luxómetro y mide la iluminancia que se expresa en lux. Representa el nivel de iluminación que recibe la superficie de un espacio. Si un punto está iluminado por más de una fuente, la iluminancia total será la suma de las iluminancias recibidas. Pero los metrólogos no solo deben analizar ese parámetro luminotécnico, que en parte define la calidad de una instalación de alumbrado. Entre otras cosas, también deben observar la dirección de la luz emitida por la luminaria y el tipo de fuente luminosa empleada. En esto juega un rol fundamental el diseño de las luminarias, que justamente es el dispositivo que sirve para iluminar. Sus características cambian según las necesidades del espacio y, claro, del usuario. Las que se instalan en interiores deben presentar un espectro de emisión similar a la luz solar,
para reproducir los colores de la mejor manera posible. Los metrólogos controlan su índice de reproducción cromática con el fin de asegurar que el espectro esté completo. Estos dispositivos utilizan una potencia eléctrica mayor que las luminarias de las autopistas, que concentran su intensidad en el espectro del amarillo, donde el ojo es más sensible. Es que en la ruta, a la noche, necesitamos visualizar siluetas, formas, y en nada nos modifica reconocer de qué color es el auto que viene de frente. En cambio, en los estadios deportivos, la reproducción cromática debe ser perfecta, no solo para que los espectadores visualicen cada detalle, sino también para que las cámaras de televisión puedan grabar el evento en alta definición. En estos casos se utilizan proyectores, en general de mercurio halogenado. Su potencia eléctrica es superior a cualquier otra forma de iluminación. En los últimos años han entrado en auge las lámparas de bajo consumo, que ahorran energía, aunque como contrapartida resisten menos cantidad de encendidos y apagados. Pero la forma más moderna de iluminar es sin duda el LED, un componente electrónico semiconductor que tiene la propiedad de emitir fotones cuando circula una intensidad de corriente eléctrica por su juntura. Hay LEDs de 150 y 170 lumen por watt que duran entre 50.000 y 100.000 horas. Cuando se analiza la eficiencia de una fuente lumínica, se estudia también cómo se aprovecha el flujo luminoso de una lámpara. A este concepto se lo denomina rendimiento. Hay que cuidar además la dirección lumínica, que puede provocar un efecto negativo, el deslumbramiento. Sin duda es difícil establecer a simple vista cuál es la mejor iluminación para un espacio determinado. Pero en las últimas décadas se desarrollaron diferentes programas de cálculos luminotécnicos para el diseño de instalaciones de alumbrado. Solo hay que ingresar los datos de la geometría de la instalación, seleccionar la luminaria de la base de datos del programa y listo. Es un análisis importante porque es incómodo trabajar con luz escasa. Pero un exceso de iluminancia puede producir fatiga. Peor aún, puede ser la razón de algunos accidentes o de la disminución de la producción en un ambiente laboral. Además de ser óptimo para nuestra vista, valernos de la luz natural es una manera de reducir el consumo de energía. En los últimos tiempos se observan cada vez más edificios de oficinas con cubierta exterior de cristal. Y en algunas construcciones se utilizan lucarnas centrales para aprovechar la luz exterior. Pero la eficiencia de las luminarias no solo debe cuidarse en los espacios interiores. También hay que analizar las luminarias de la vía pública y ver de qué manera se utilizan. ¿Qué ganancia se obtiene, por ejemplo, al direccionar una luz en la calle hacia arriba, hacia el cielo? Ninguna. Por el contrario, trae distintos problemas. Además de producir contaminación ambiental, se desperdicia energía y se perjudica el medio ambiente. Esa luz innecesaria altera los ciclos de las aves y entorpece la observación astronómica. Quien controla que las luces se administren bien en Argentina es el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que realiza estudios analizando el comportamiento fotométrico de las luminarias. Y quienes lo realizan son, por supuesto, sus metrólogos. Pensar un mundo sin luz artificial es irreal, e imaginar una noche desprovista de luminarias se parece hoy a una idea de ciencia ficción. Medir y alumbrar, calcular y ajustar. La metrología permite optimizar el uso de las fuentes de luz y aprovechar mejor el rendimiento de la energía que se utiliza. El objetivo de los metrólogos es encontrar ese punto de equilibrio, que no se pase y tampoco que le falte. Simplemente la intensidad luminosa en su justa medida.